Padre nuestro que estás en los cielos y que conforme a tus promesas está en medio nuestro, porque tú lo has dicho, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Te damos gracias, Señor, por tu presencia que se manifiesta por medio de tu Santo Espíritu y tus santos ángeles. Padre, en esta hora vamos a abrir tu palabra y pedimos que seas tú quien nos guíe y nos dirija. Que sea, Señor, tu palabra la que se manifieste con poder en esta hora. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta mañana lleva por título Un examen final. Y los versículos que apoyan a este título se encuentran en Mateo 25, versículos del 31 al 33, que dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando nosotros leemos este pasaje de Mateo 25, del 31 al 33, se destacan 2 elementos bien contundentes, bien claros. Primero, Jesús viene por segunda vez. Aquí lo dice, viene en majestad y viene con toda su gloria, con todos sus ángeles. Y el segundo es que al llegar Cristo a esta tierra, Él va a separar a la humanidad en 2 grupos distintivos, los cuales, según lo que leímos en el pasaje, un grupo está simbolizado por las ovejas y otro grupo está simbolizado por los cabritos. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar que los diferentes escritores bíblicos hablan siempre de 2 grupos de personas a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, si nosotros leemos Génesis capítulo 3, versículo 15, nosotros allí vamos a encontrar que hay dos simientes: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Ve? Allí lo dice. Y pondré enemistad entre ti y tu mujer, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos la simiente santa, que es la simiente de la mujer, y aquí la mujer no es una mujer, aquí se está refiriendo a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Y la simiente de la serpiente, ustedes saben quién es. Es el enemigo de Dios. Entonces hay dos grupos. Pero hay otros versículos, hay otros pasajes. Por ejemplo, en Mateo 12, capítulo 30, tenemos que Cristo dice: el que no está conmigo está en mi contra. El que no junta conmigo desparrama. Es decir, a otros 2 grupos: el que está con Cristo y el que no está con Cristo. El que acepta a Cristo y el que rechaza a Cristo. Son 2 grupos. Otro, por ejemplo, en Mateo 13, del 24 al 30, no lo vamos a leer todo el pasaje, pero allí nos habla del trigo y la cizaña. En Mateo 13, del 47 al 50, nos habla de los peces buenos y los peces malos. En Mateo 22, del 1 al 14, son una cantidad de versículos, nos habla de los que están vestidos para entrar a la fiesta de boda y de los que los que fueron rechazados por no tener el vestido de boda para entrar a la fiesta de boda. En Mateo 25, del 1 al 13, son muchos versículos también, nos habla de 10 vírgenes en total. 5 eran prudentes y las otras 5 eran fatuas. ¿Ve? Siempre la humanidad dividida en 2 grupos. Así que vamos a volver a nuestro pasaje inicial, Mateo 25, del 31 al 33, que el que es responsable de hacer esa separación en 2 grupos, en las ovejitas a la derecha y los cabritos a la izquierda, es nada más y nada menos
que el Señor Jesucristo. Ahora, ¿será que el Señor Jesucristo hace esa separación justo cuando Él viene aquí y la hace de forma arbitraria? Él dice, bueno, tú vas a la derecha y tú vas a la izquierda. ¿Será que hace el Señor esa separación en forma arbitraria justo en el momento que llegó aquí? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que no. Dios es un Dios de orden y no hace ninguna cosa en forma arbitraria. Ninguna cosa lo hace en forma arbitraria. Él lo planifica perfectamente antes de hacerlo. Entonces, antes que Él venga, tiene que hacer la separación. Y eso es a lo que el Señor se está dedicando en estos momentos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Daniel 8:14 hay una profecía que dice hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Daniel 8:14. Y ahora, ¿qué santuario? ¿Hay algún santuario en la tierra en estos momentos? No hay santuario en la tierra. Así que se está tratando del santuario que está en el cielo. Y la purificación del santuario, que vamos ustedes, si no conocen lo que es el santuario y lo que es la purificación, no se preocupe. Porque nosotros, como ustedes ven aquí en la imagen, vamos a aprender a caminar con Cristo a través del santuario, hermano. Así que van a aprender ustedes del santuario. Y esto que les estoy explicando ahora lo vamos a volver a ver. Ese día de la purificación, que también se llamaba el día de la expiación o el día del perdón, y en hebreo el Yom Kippur, era un día muy especial y era justamente el día en que Dios hacía un juicio. Era un día de juicio. Pero eso que se hacía acá en la tierra es una representación de lo que realmente se hace en el cielo. Entonces, en la profecía de Daniel 8:14, que para los que ya la han estudiado, saben que esa profecía terminó en 1844, es decir, las 2300 tardes y mañanas terminaron en el año 1844, y entonces al terminar, ¿qué comenzó? La purificación del santuario, como lo dice allí, hasta 2300 tardes y mañana, y luego comienza la purificación del santuario. Quiere decir que desde el 1844 al presente se está llevando a cabo en el cielo la purificación del santuario. ¿Y qué es eso? Ya lo vamos a saber. No se preocupe. Pero ahora lo que le puedo decir de la purificación del santuario es que Dios está separando los que van a ir para el cielo a vivir con Él por toda la eternidad. Él les va a poner un sello, el sello de salvación. Y separa de los otros que no van a entrar al cielo, que tienen la intención de entrar, pero no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aquí en la tierra, y entonces ellos no van a poder entrar. Ese es un trabajo del Señor Jesucristo, hermano. No es un trabajo de nosotros. Nosotros aquí en la tierra no podemos estar señalando a la gente, este sí va para el cielo y este no va. Aunque veamos a una persona tirada en el suelo allí, dormida, por su toxicidad que se bebió, nosotros no somos quienes decidimos quién va al cielo y quién no va al cielo. Esa decisión es única y exclusiva del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo tiene que hacer un juicio exhaustivo, un juicio investigador, un examen final. Porque Dios examina la vida de las personas. El Señor toma nota de todos nuestros actos aquí en la tierra, de todas nuestras palabras, de todos nuestros pensamientos, y los graba en un libro. Cuando la persona falleció, entonces el Señor pide los libros de cada ser humano.
Y él a ese libro le hace ese análisis exhaustivo, ese examen final. Y él va a ver allí en el libro si esa persona caminó con Cristo en la tierra o no. Y si la persona caminó con Cristo en la tierra, aunque Cristo no lo va a ver visiblemente, el ángel de Dios tampoco lo va a ver, pero esa persona caminó con Cristo según lo que establece la Biblia, entonces el Señor le va a poner un sello de salvación. Y los pecados que cometió se los va a borrar para siempre. Y entonces él va a aparecer sin pecado ante la presencia del Padre. Y la persona que lo intentó, pero se echó sus escapaditas por ahí, a escondida de Dios. Hoy estaban dando justamente un ejemplo de una persona supuestamente consagrada en la iglesia y tenía doble vida. Las personas de la iglesia y las personas de la familia no se daban cuenta, pero ¿quién se da cuenta, hermano? Dios se da cuenta. Dios toma nota de todo. Entonces Dios a esa persona, desafortunadamente, le tiene que poner otro sello. No el sello de salvación, sino que esa persona va a engrosar las filas de los perdidos. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Aquí claramente el Señor dice a través de Pedro lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio va a comenzar por los que dicen que son cristianos de todos los tiempos. Dice, si primero comienza por nosotros, los que venimos a la iglesia, los que venimos a escuchar palabra de Dios, los que estudiamos la palabra de Dios, los que decimos que somos cristianos, los que decimos que seguimos a Cristo. Si el juicio comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no le importa nada el evangelio? ¿Cuál será el fin? ¿Ve? Entonces, nosotros, si estamos ocupando tiempo para alabar y glorificar el nombre de Dios, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. No perdamos el tiempo, hermano. No juguemos a la iglesia. Tenemos que hacer las cosas como Dios manda en su palabra, hasta el mínimo detalle. No argumentar con Dios, porque mucha gente se pone a argumentar con Dios. Cuando uno le explica, por ejemplo, un ejemplo sencillo que ustedes conocen, el Señor estableció un día de la adoración. Es el sábado, el séptimo día de la semana. Ay, dice. Y viene y empiezan a argumentar diciendo, bueno, todos los días son de Dios. Sí, claro, todos los días son de Dios porque Dios los hizo, Dios creó la semana. Pero Dios hizo un solo día santo. Léalo en el Génesis. Y el único día que hizo santo fue el sábado. Entonces, ¿por qué argumentar con Dios y decir, yo voy a la iglesia el domingo, o voy a la iglesia el miércoles, o voy a la iglesia el jueves? Hermano, ¿usted lo puede hacer? Claro que sí, pero no es la voluntad de Dios. Y Dios va a tomar nota de todo lo que usted hace, de todo lo que usted piensa, de todo lo que usted argumenta. Pero si usted se humilla ante Dios y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Como le dijo Pablo cuando ese destello de luz brillante lo tiró del caballo cuando él estaba persiguiendo a la iglesia. Y Jesús le habló, ¿por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces Saulo dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces él se puso en las manos del Señor y dije, ¿qué quieres que haga? No se puso a discutir con Jesús. Lo mismo pasa con nosotros. No tenemos que ponernos a discutir con la palabra de Dios, hermano. Si la palabra de Dios dice lo que diga, pues hay que hacerlo. Porque es palabra de Dios, no es palabra humana. Así que nosotros tenemos que hacer la santa y divina voluntad de Dios, porque nosotros vamos a comparecer en su momento, en el futuro, al examen que Dios va a hacer, que está haciendo a cada ser humano. Pero todavía a nosotros no nos toca
Eso está en el futuro, pero nos va a llegar. Así que no hay que apurarse. Nos va a llegar a nosotros comparecer ante el juicio de Dios. Y obviamente, si nosotros estamos en la casa del Señor y hemos venido aquí a adorarlo, queremos salir victoriosos, hermano. Queremos ir al cielo con el Señor. Pero para hacer eso tenemos que aprender a caminar con Cristo mientras tenemos vida aquí en la tierra. Entonces, fíjese cómo es el examen final. El mismo versículo que el pasaje que habíamos leído, Mateo 25 del 31 al 33, cuando dice que pone a las ovejitas a la derecha, está diciendo allí, que este es el versículo, el 33 creo que es, que pone a las ovejitas a la derecha, está diciendo que los que aprobaron el examen final que Dios hizo, a ver, Saúl, si puedes poner el 33. Y pondrá las ovejitas a la derecha y los cabritos a la izquierda, ¿ve? Entonces, las ovejitas van a la derecha, son los que aprobaron el examen final. Los que aprendieron en vida a caminar con Dios. Los que en vida hicieron la voluntad de Dios. Y los cabritos, que son los más revoltosos y los más rebeldes, van a la izquierda y no entran al cielo. ¿Por qué? Porque ellos jugaron a la iglesia. Un rato estaban con Dios y otro rato estaban con el enemigo. Y a Dios no le gusta esa combinación. O estamos con Dios, como dijo Jesús, o el que está conmigo está bien, pero el que no está conmigo está en mi contra. Hay dos grupos nada más. Así que, dicho de otra manera, cada cristiano en el mundo, de cualquier iglesia, cualquier denominación, mientras tengamos vida, tenemos la tarea y la responsabilidad de prepararnos cada día mejor a fin de que llegado el momento del examen final, nosotros podamos salir victoriosos. Eso no es responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad, hermano. Dios ya hizo todo el plan, ya hizo provisión, ya mandó a su Hijo, ya su Hijo fue crucificado, ya su Hijo resucitó y ascendió al cielo. Ya Dios hizo todo lo que Dios tenía que hacer en el plan de salvación. Lo que falta es nuestra decisión. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida espiritual? ¿Qué vamos a hacer con nuestra relación con Dios? Así que esa es nuestra responsabilidad. Cabe preguntarse, ¿qué deberíamos hacer específicamente para mejorar nuestra preparación aquí en la tierra, para vivir por toda la eternidad luego con los santos ángeles, con un lugar de santidad? ¿Qué deberíamos hacer nosotros ahora? Bueno, lo que nosotros debemos hacer ahora es lo que venimos diciendo, aprender a caminar con Cristo. Hay muchas personas, hombres y mujeres de diferentes latitudes, dicen ser cristianos, que creen en Cristo y por el contrario van caminando por otros caminos, no por los caminos que Dios señala, por los caminos que Cristo señala. Así que algo que nosotros debemos reconocer es que Dios nos ha dado una guía muy efectiva para aprender a caminar con Cristo a través del santuario. Sin duda alguna, en este aprendizaje lleva muchos elementos, hay varios aspectos, pero nosotros tenemos toda una semana para analizar los diferentes aspectos que nosotros debemos aprender para caminar con Cristo, para estar seguro de que estamos haciendo las cosas bien a nivel espiritual. Pero antes de terminar el tema, yo quiero que analicemos juntos cómo en el examen final que Dios nos va a hacer, hay un elemento en el que Dios va a tomar mucha atención.
a ver cómo nosotros somos en esa parte. Me estoy refiriendo a nuestro carácter. Dios va a analizar nuestro carácter, cómo ha sido transformado nuestro carácter a lo largo de nuestra vida. Eso es algo muy importante. Ahora, cuando hablo del carácter, me estoy refiriendo a la capacidad que nosotros tenemos de manifestar amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Porque no es suficiente decir amo a Dios, pero al prójimo lo trato mal. No, hermano, porque Dios tiene su mandamiento y ustedes lo saben. Nosotros sabemos que Dios es amor. Hay un versículo que lo dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. También nosotros conocemos la ley de Dios, que la ley de Dios es amor también. Allí en Mateo 22, versículo del 37 al 40, no lo vamos a leer todos los versículos, pero allí comienza, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Mateo 22 del 37 al 40. Y luego el Señor Jesús está pronunciando esto, el mismo Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo que de esos dos mandamientos depende toda la Biblia. Dice, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Está diciendo que de esos dos mandamientos depende toda la Biblia. Así que tenemos que Dios es amor, que la ley de Dios es amor también. Y entonces nosotros tenemos que tener un carácter que se asemeje al Señor. En amor. O sea, como nuestro carácter se manifiesta en amar a Dios y en amar al prójimo. Fíjense que también el Señor en Juan 14:15 nos dice, si me amáis, otra vez, si tú manifiestas amor hacia mí, es decir, si tú manifiestas amor hacia Dios, ¿cómo termina el versículo? Guardad mis mandamientos. Pero mucha gente se pone a argumentar con los mandamientos de Dios y a empezar a inventar una cantidad de cosas, que los mandamientos están clavados en la cruz, o graban, o siguen otros mandamientos, que no son los verdaderos 10 mandamientos que encontramos en la Biblia, en Deuteronomio 5 del 6 al 21 y en Éxodo 20 del 1 al 17. Entonces, no empiezan a argumentar con esos mandamientos. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. También dice algo interesante. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Ves? Si tú dices que amas a Dios, ocúpate por guardar sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios, dicen, no son gravosos. Y dentro de los 10 mandamientos está el Shabbat, el día de reposo. ¿Y cuánta gente en el mundo pisotean ese mandamiento, hermano? Y dicen que son cristianos. Ellos pueden decir que son cristianos y se lo pueden demostrar a usted. Pero mientras viole ese mandamiento, está violando toda la ley. Y no está haciendo la voluntad de Dios. Por eso yo les digo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Dios nos quiere salvar, Dios nos ama y nos quiere salvar y nos quiere llevar al cielo, nos quiere trasladar para vivir con Él por toda la eternidad. Pero depende de nuestra decisión, depende de nosotros aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo para Cristo? ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿En cuál de los dos grupos nos estamos metiendo? ¿El de las ovejitas o el de los cabritos? Usted es el que escoge, hermano. Dios no lo está empujando a que se vaya a los cabritos o vaya a las ovejitas. Dios quiere y le hace fácil la vida para que usted vaya al grupo de las ovejitas. Pero tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso en usted. Tiene que haber un cambio de carácter.
Y el cambio de carácter tiene que manifestarse, como habíamos dicho, en amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, escuche bien. Nosotros sabemos que Dios es amor, que la ley de Dios es amor, que para guardar la ley necesitamos amor, pero no siempre en nosotros respondemos con amor. Hay una lucha interna en nuestra mente. Acuérdese que el mismo Pablo, apóstol de Jesucristo, tenía esa lucha. Hay un pasaje de él allí en Romanos capítulo 7, del 19 al 25. Son unos cuantos versículos. No lo vamos a leer todo, pero usted tome nota. Romanos 7, del 19 al 25. Y comienza diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Vamos a hacer el siguiente. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí viene la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y esa es la lucha que nosotros tenemos como cristianos. Que nosotros queremos hacer lo correcto, pero a veces se nos sale el apellido, como dice vulgarmente, popularmente, cuando respondemos en ciertas situaciones. Y nosotros como cristianos tenemos que responder según la santa y divina voluntad de Dios. Por eso tenemos que hacer un trabajo, pero no estamos solos, hermano. Le tenemos que pedir a Dios. El Espíritu Santo está trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que tenemos que hacer es no resistir el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro corazón, para que nuestro carácter se vaya cada día asemejando al carácter de Cristo. Así que es verdad, hermanos, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Es verdad también que vivimos en un mundo de pecado. Pero es verdad que si nos entregamos a Cristo, si aprendemos a caminar con Cristo, Cristo nos va a llevar por sendas espirituales y nos va a llevar a la salvación, hermano. Y mientras vamos caminando con Cristo, el Espíritu Santo va operando en nosotros una transformación espiritual de nuestro carácter, a fin de que el carácter nuestro cada día se asemeje al carácter de Cristo. Ahora, tal vez haya alguien que pregunte, ¿cómo nosotros podemos estar seguros cada día si estamos caminando con Cristo? ¿Cómo nosotros nos podemos asegurar ahora, aquí, en estos momentos, si nosotros estamos caminando con Cristo? Porque vamos a andar en espíritu, hermano. No vamos a andar lo que la Biblia le llama la carne. Nosotros vamos a andar en espíritu. Entonces, vamos a realizar las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. No vamos a realizar las obras y los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Mire, ahí hay un pasaje muy lindo que hay que leerlo para que ustedes vean cómo es complacer los deseos de la carne y vivir en el espíritu. Vamos a ir a leer este pasaje que está larguito, pero está muy bueno. Gálatas capítulo 5, y vamos a comenzar del 16 hasta el 24. Fíjese lo que dice. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque
el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjese, las obras de la carne, los deseos de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿cómo termina el versículo? No heredarán el reino de los cielos, hermano. Nosotros no podemos practicar ninguna de esas cosas. Vamos a seguir. El 22. Mas el fruto, es uno solo, el fruto del Espíritu Santo comienza con ¿qué palabra? Amor, hermano. ¿Y qué estábamos diciendo de Dios hoy? Dios, ¿qué cosa es? ¿Y la ley cómo es? Amor. ¿Y cómo guardamos la ley? Con amor. ¿Se da cuenta? El amor está por encima de todo. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, que el fruto es uno solo, pero tiene es como una mandarina. Ustedes saben, usted se come una mandarina, pero tiene muchos gajitos la mandarina. El fruto del Espíritu Santo es uno, pero tiene muchos gajitos, muchas facetas. Y una de ellas es el amor, la otra es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vamos al 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y ahora terminamos en el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que ustedes ven que en este pasaje de Gálatas 16 al 24, allí tenemos otra vez dos grupos de personas. Está el grupo que le da rienda suelta a los deseos de la carne y vive una vida en borrachera, pleito, homicidios, y fornicación y adulterio y una cantidad de cosas feas. Y está el grupo que está en el espíritu, donde manifiesta amor, mansedumbre, bondad, paz, fe, confianza en el Señor. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todas esas otras cosas las ha crucificado, como dice allí, la persona ha crucificado esas cosas como Cristo fue crucificado, y eso lo vamos a hablar más adelante. Cuando habla del fruto del Espíritu, ustedes ven que la primera faceta del fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Sabe lo que dice Romanos 13, versículo 10? Mire lo que dice Romanos 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Otra vez, ¿ve? Así que cuando nosotros rechazamos a algunas personas, hermano, y aquí tenemos que tener cuidado, si nosotros rechazamos a algunas personas, hay muchas personas que nosotros queremos, familiares, amigos, algunos vecinos, hermanos de iglesia, compañeros de trabajo, pero hay ciertas personas que las rechazamos. ¿Estamos cumpliendo la ley de amor ahí? ¿No? ¿Ve? Entonces, si nosotros estamos rechazando a ciertas personas, estamos haciendo acepción de persona. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿Dios hace acepción de persona? No. Si nosotros vamos a la Biblia, podemos leer un versículo del Antiguo Testamento, Deuteronomio 10:17, por ejemplo.
Deuteronomio 10:17. Y allí vamos a ver que Dios no hace acepción de personas. Dice, porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Vamos a leer ahora un versículo del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, si Dios no hace acepción de personas, ¿qué somos nosotros para ir haciendo acepción de personas? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa si un cristiano hace acepción de personas? Bueno, si un cristiano hace acepción de persona, en Santiago capítulo 2, versículo 9, tenemos la respuesta. Vamos a ver si vemos en pantalla ese versículo. Santiago capítulo 2, versículo 9, que dice, pero si tú hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En otras palabras, transgredes la ley de Dios, porque la ley de Dios es una ley de amor. Y al hacer acepción de persona, no estás amando a esas personas que tú estás haciendo a un lado. Entonces no estás cumpliendo con la ley de Dios. Y el mismo Santiago dice que si tú guardas todos los mandamientos, pero ofende nada más que en un punto de la ley, eres convicto de los 10 mandamientos. Así que a Dios no le agrada que tú guardes 9 mandamientos y violes uno. Dios quiere que guarde los 10, siempre. Pero el mismo Santiago dice, si tú guardas 9 y ofendes en uno, ya eres culpable de los 10. Mateo 5, versículo 46 y el 44, primero el 46 y después el 44, dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los publicanos? ¿No hacen lo mismo los publicanos? O sea, las personas que están lejos de Dios, ¿no hacen lo mismo? Los malos, ¿no hacen lo mismo? A los suyos los aman. Dice, el 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se da cuenta de lo que nos está pidiendo el Señor? El reto que nos pide el Señor es más alto de lo que nosotros pensamos. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacerle el bien a los que nos aborrecen y orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Así que responder a las peticiones del Señor no es fácil, hermano. No es fácil. Sí podemos nosotros entender claramente que debemos amar a la familia, por supuesto, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, en fin, la familia, toda la familia entera, primos, sobrinos, tíos, en fin, toda la familia completa, cuñados, cuñadas, en fin, toda la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, todo eso se entiende, pero manifestar amor por aquellos que nos ofenden, que nos insultan, que nos desprecian, hasta orar por ello no es fácil. Pero, hermano, hay un versículo en Filipenses 4:13. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros estamos en Cristo, podemos manifestar amor hacia personas. Aunque no hablemos con ellos, porque el diálogo se rompió, pero a la distancia podemos orar por ellos. Y nos quitamos un tremendo peso de encima. Todo esas raíces de amargura y deseos de venganza y todo ese rencor que nos envenena a nosotros, nos quitamos. Porque ponemos el caso en las manos de Dios y Dios nos guía. Y vamos a estar orando por esa persona para que Dios toque el corazón de esa persona y también el nuestro. Porque a lo mejor nosotros hicimos
o dijimos algo que ofendió a la otra persona y no nos dimos cuenta. Entonces, que Dios nos guíe, nos ilumine. Así que tenemos siempre que depender de Dios. Si somos cristianos, tenemos que depender de Cristo. Ahora, nosotros que confesamos ser genuinos y auténticos cristianos y que amamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿podemos alcanzar esta meta tan difícil? Si estamos en Cristo, sí. Pero el Señor, para nosotros conocer cómo alcanzar esa meta, el Señor nos dejó una guía divina, un camino claro y definido para que cada uno de nosotros aprendamos a caminar con Cristo, a fin de obtener el verdadero conocimiento cristiano que debemos tener y obtener ese conocimiento desde la misma fuente de la sabiduría, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. No por lo que me diga otra persona o en la opinión del vecino o del amigo. No, nosotros venimos a abrir la palabra de Dios para tener la fuente de sabiduría más poderosa que tenemos en la tierra, que es la palabra de Dios. Entonces, hay alguien aquí que quiere descubrir cómo es esa guía divina, en lo cual nos va a enseñar que a la hora de caminar por las sendas espirituales no estamos solos. ¿Hay alguien aquí que quiere aprender de la fuente del verdadero saber? ¿Sí? Entonces, mi sugerencia es: no se pierda los próximos temas que vamos a dar, porque cada tema tiene un conocimiento que nos va a nosotros a enseñar cómo caminar con Cristo mientras estamos aquí en la tierra. Así que están invitados para las 7 de la noche del día.